Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en la hora en la cual me estén viendo. Mi nombre es Melissa Caballero, tengo 40 años de edad, tengo 22 años de que conocí al Señor, eh, en la cual mi vida ha sido transformada, en los cuales el Señor pues ha empezado a hacer pues su obra en mí. Y hoy quiero hablarles de un tema muy importante que se llama responsivas a su gracia. Y quiero que empecemos imaginándonos a una mujer en la noche, terminando el día, ya los hijos dormidos, toda la casa en silencio, el celular apagado y por dentro pensando, Señor, yo sí creo en ti, pero no sé si puedo cambiar, no sé si puedo sanar, no sé si puedo volver a empezar. Y no es porque no tenga fe, no es porque no ame a Dios, es que está cansada, cansada de fallar, cansada de intentar, cansada de sentirse insuficiente. Y pues muchas veces así nos sentimos, pero no lo decimos. Muchas veces así nos sentimos por dentro y todo eso lo tenemos aquí guardado. Y muchas veces vivimos sí amando a Dios, pero sintiéndonos derrotadas por dentro. Pero hoy el Señor viene a decirte algo. Hoy Dios quiere decirte que su gracia no llegó solo para perdonarte, llegó para levantarte. Porque la gracia del Señor no tapa nuestra historia, no, la gracia del Señor no viene y la borra, la redime en el nombre de Jesús. Entonces, la gracia que el Señor nos da no es una excusa para quedarnos igual. Es una gracia que Él nos da para ser transformadas, para que nuestra vida realmente sea transformada. Y no es porque solamente el amor cubre el pecado, es algo que rompe las cadenas, es poder. La gracia es poder que rompe esas cadenas en las cuales nos sentimos atadas. Entonces me gustaría tocar varios puntos. El primer punto dice que la gracia no significa una vida sin luchas. Como lo podemos ver en Juan 16:33, que nos dice, en el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor ahí ya nos está dando la victoria, Él nos está diciendo que no nos está dando de que no vamos a tener problemas, no nos está diciendo que vamos a tener una vida color de rosa, que vamos a tener ausencia de problemas, pero nos da una señal de que Él está con nosotros, de que Él, su gracia, su amor está con nosotros, que aunque estemos en aflicción, Él está con nosotros porque Él ya venció al mundo. Y no es creer en Dios, no es una señal de que ya no vas a llorar, porque si estás llorando es que Dios no está contigo. Es que aún en nuestra aflicción no nos quedamos en el piso, sino que la gracia, por medio de la gracia el Señor nos redime y nos levantamos en poder y en victoria. La gracia no evita la batalla, no evita la batalla. La gracia nos garantiza que no vamos a pelear solas, que el Señor está con nosotros, que el Señor no nos deja sola, como dice en Juan 4:4, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, entonces el Señor aquí nos está diciendo que no somos víctima de lo que pasa afuera, porque Dios vive dentro de mí. Dios está conmigo. Dios está en mí. Como vemos en 1 Corintios 15:57, que nos dice, más gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria no lo produzco yo. La victoria no la produzco yo. Yo la recibo por gracia en el nombre de Jesús. El Señor nos da la victoria por gracia. Dios no nos ama cuando cambiamos. Dios nos ama. Dios nos cambia porque nos ama. Dios no
No vamos a esperar hasta ya ser la mejor del mundo para venir a buscar de Dios, hasta que yo ya no tenga ningún problema, hasta que yo ya haya resuelto todo. No, el Señor nos va transformando, el Señor nos va cambiando cuando venimos a Él. No, Él no espera que lleguemos perfectos a Él, al contrario, Él lo que quiere es darnos de su gracia, Él quiere restaurarnos, Él quiere ayudarnos, Él está peleando por nosotros. Él ya nos dio la victoria, como vimos en estos versículos. Otro punto también muy importante es el punto número 2. La gracia rompe la mentalidad de víctima. Porque muchas veces tenemos esa mentalidad de no querer realmente pararnos en esa identidad que el Señor ya nos dio. Entonces, los invito también a hacer esta activación y reemplazar todas esas mentiras que el enemigo nos ha puesto en nuestra mente por la verdad de Dios. Si el enemigo te ha puesto, tú no eres suficiente, vamos a buscar la palabra que dice que el Señor ya nos hizo suficientes, que el Señor nos ha redimido, que el Señor nos da la victoria, que nosotros somos importantes, que somos sus hijas. Vamos a cambiar toda esa mentalidad y reemplazar todas esas mentiras que el diablo nos ha puesto en la cabeza. Realmente yo los invito a que realicen esa activación, que borren, quiten todas esas mentiras que el enemigo ha puesto en su mente y que vean esas áreas donde el enemigo te ha tenido cautiva realmente por esos pensamientos, por esa mentalidad de víctima, y que los reemplacemos por la verdad de Dios, porque esa es la verdad que nos va a hacer libres. Porque una mentalidad de víctima, ¿qué es lo que dice? Porque siempre me pasa a mí, mi historia me marcó, yo no puedo cambiar, así soy yo. Pero al contrario, ahora vamos a decir, el Señor está conmigo. Mi pasado no define mi futuro. Yo no soy lo que viví. Esa no es mi identidad. Yo soy lo que Cristo hizo por mí. Entonces, el enemigo es lo que quiere. El enemigo te quiere recordar tu historia, te quiere recordar tu pasado, pero Dios quiere que recuerdes tu identidad. El Señor Jesús murió para que tú tengas una identidad, para que tengamos una identidad en Él, una identidad que nos fortalece. Como dice en Deuteronomio 28:13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima y no debajo. Entonces la gracia cambia nuestra posición espiritual. La gracia cambia esa posición espiritual. Y ahí es donde nos tenemos que plantar. En esa identidad que ya nos ha dado. En esa posición espiritual que ya nos ha dado. Como dice Jeremías 29:11. El Señor tiene planes de bien y no de mal. Entonces tenemos que creer en eso. Nuestra historia no termina en dolor. Entendamos que el proceso no es castigo, es preparación, porque muchas veces pensamos, ¿por qué el Señor me está castigando? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Todo es un proceso para el Señor llevarnos al propósito en el cual Él nos ha traído, Él nos ha manifestado, Él nos ha puesto. Entonces tenemos que creer que nuestra historia no termina ahí. Es un proceso y el Señor nos va a llevar más allá. Vamos a cruzar ese río, vamos a cruzar ese monte, vamos a subir esa montaña porque vamos con el Señor va con nosotros. No estamos solos. Otro punto también muy importante que quiero que entendamos es que el punto número 3, que la gracia establece nuestra identidad victoriosa, establece esa identidad de victoria en nosotros, como vemos en Corintios 2:14, que dice, mas a Dios gracias, el cual siempre nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. El Señor nos lleva de triunfo, nosotros ya tenemos la victoria. El Señor ya nos ha dado la victoria, solamente tenemos que seguir, solamente tenemos que pelear esa buena batalla, estar, no decaer, estar siempre tomados de la mano del Señor.
no luchamos para ser victoriosas, luchamos desde la victoria, y eso es lo que tenemos que entender y que no se nos olvide, porque muchas veces no estamos luchando desde esa victoria que el Señor ya nos dio. Y tenemos que estar ahí porque luchamos desde esa victoria que el Señor ya nos dio. No tenemos que estar como si fuéramos un sobreviviente, o sea, como que vivo un día más. No, tenemos que plantarnos como hijas de Dios, porque somos eso, somos hijas de Dios. No somos un sobreviviente más. No estamos viviendo desde el amor que el Señor no estamos buscando ganarnos el amor del Señor, más bien, porque el Señor ya nos amó desde antes. No estamos tratando tampoco de ganarnos el amor de Dios, porque Él ya nos amó primero. Dice su palabra que Él ya nos amó primero. La gracia hace que cambiemos nuestras preguntas en ¿podré? Ahora vamos a decir, claro que puedo en Cristo que me fortalece, claro que puedo, porque el Señor ya me dio esa victoria, claro, porque ya no estamos peleamos desde esa victoria que el Señor ya nos dio. Entendamos que Dios no ha terminado con nosotros. La gracia nos acepta tal cual como estamos. Ella nos recuerda quién realmente somos. La gracia no es un maquillaje espiritual, es resurrección espiritual. Tenemos que entender que la gracia resucitamos por medio de la gracia. No es nada más como para decir, ay, sí, me siento bien por fuera. No, el Señor quiere transformarnos desde adentro, todo nuestro ser, nuestra mentalidad, renovar nuestra mente, como dicen Romanos, que renovemos siempre nuestra mente. Así tenemos que estarlo haciendo. Otra palabra es que dice Romanos 8:31 al 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si el Señor dio lo que más amaba a su Hijo, si entregó todo por nosotros, ¿cómo vamos a dudar de su amor? ¿Cómo no vamos a creer que el Señor nos va a dar lo que le estamos pidiendo? ¿Cómo no podemos dudar muchas veces de que el Señor no nos va a sanar, que el Señor no nos quiere, que el Señor no nos ve? Y sí, muchas veces tenemos esos pensamientos, pero el Señor viene y por eso nos habla y por medio de su Espíritu Santo y nos restaura y nos lleva más allá, porque quiere que tengamos esa cercanía con Él, quiere que vivamos en esa identidad que Él ya nos dio. Como dice también en Romanos 8:35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo que estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia nos sostiene aun cuando fallamos, aun cuando sentimos que no somos dignos. La gracia nos sostiene porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y yo sé que muchas veces cuesta creerlo. Muchas veces nos sentimos solos, muchas veces nos sentimos apartados de Dios, muchas veces creemos que el Señor no nos escucha, que el Señor no nos ve. Yo también pasé por eso, yo también sentí todo eso, que esa mentalidad de víctima, esa duda, esa no estar en la identidad del Señor. Aún que conocía de la palabra, aún teniendo el conocimiento, sí vienen momentos difíciles en el cual el enemigo te hace tambalear. Y si no tenemos esa fe realmente fundamentada en el Señor, sí,
nos hacemos vulnerables. A mí me pasó, yo pasé por un proceso de que me tenían que quitar la matriz, quitar el útero. Entonces yo me sentí triste, me sentí desilusionada, me sentí decepcionada, me sentí que el Señor no me escuchaba. Cuando yo había estado orando muchas veces por sanidad, cuando yo había estado orando por que el Señor transformara esa situación, y llega el momento en que pues tienen que hacer la cirugía, tienen que quitar la matriz, y realmente yo me sentí sola, frustrada, eh, y me empecé a alejar de Dios. Me empecé a alejar de Él, no quería saber nada de Él. Estaba enojada con Él. Y yo, en verdad, yo le reclamaba, o sea, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué? No entiendo. Y fue un momento, un proceso de duelo que tuve que estar pasando. Yo lo sentí así, como un duelo, como realmente un duelo que había perdido algo, ¿verdad? No iba a poder tener más hijos. Entonces sí lo sentía algo muy, muy, muy fuerte. Y eso me llevó a alejarme del Señor. Y estuve así casi un año, realmente. No, si las personas te dicen, todo va a estar bien, eh, Dios tiene un propósito. Y realmente yo entiendo que cuando estamos en el proceso no entendemos eso. Eh, pero el Señor realmente es bueno, es fiel, es misericordioso, y su gracia está en nosotros. Y, y hubo un momento en que el Señor me dijo, o sea, realmente sí lo sentí, ya te di el tiempo que necesitabas, pero ya necesitas activarte, necesitas volver. ¿Por qué? Porque no solamente eres tú, son tus generaciones. Entonces, estaba yo un miércoles en la iglesia, en el culto de los miércoles de sanidad. Y realmente no solamente es sanidad física, es sanidad interior. Y esa es la sanidad que realmente necesitamos, porque necesitamos sanar nuestra alma, sanar nuestro espíritu para poder realmente entender las cosas de Dios, realmente entender lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Y ahí hubo un momento en el que el Señor realmente vino y me sostuvo y me levantó, y lo vi claramente que Él me decía, sí te veo, sí te veo. Tú puedes pensar que no, pero sí te veo. Y eso realmente transformó, o sea, hubo algo de adentro hacia afuera que transformó todo en mí. Cuando yo vi así claramente que Él me decía, sí te veo. Entonces, todo lo que yo había sentido, realmente el Señor lo sanó en ese instante. Inmediatamente yo pude sentir cómo todo eso que había vivido, el Señor lo restauró. Empecé a entender el propósito de Dios, y, y realmente sé que Dios es bueno y sé que Dios es fiel. Y empecé a ver cómo el Señor empezó a transformar todas las áreas de mi vida, como el Señor, como dice su palabra, o sea, Él es bueno, Él es fiel, Él tiene pensamientos de bien para nosotros, no pensamientos de mal. Él nos cuida, Él nos protege, y como les decía, o sea, nuestra historia no define nuestro futuro, nuestra historia no es el final, sino realmente también es un proceso, es un cambio, es una transformación, es hacer llegar a la voluntad que el Señor quiere. Y no quiere decir que ya mi vida sea perfecta, porque realmente no. Seguimos pasando todos los días por pruebas, por situaciones, pero ya sé de quién me sostengo. Ya todo ese proceso me ha ayudado a todo lo que ya viví antes, a lo que vivo ahora. O sea, ya sé
en dónde sostenerme. A lo mejor ya lo sabía, pero ahora lo tengo muchísimo más claro. Y aun cuando vienen esos pensamientos de debilidad, inmediatamente el Señor viene y como les decía, cambio ese pensamiento por las verdades de Cristo, por las verdades que el Señor ya puso en nosotros, por esas verdades que, que, que Él tiene en su palabra. Por eso tenemos que estudiar su palabra, por eso tenemos que leer su palabra, porque cuando el enemigo viene, ¿cómo vamos a poder luchar si no conocemos la palabra? ¿Cómo vamos a poder cambiar esa mentalidad si no conocemos de su palabra? Entonces, yo creo que todos hemos pasado por momentos de dificultad, de prueba, pero el Señor nos fortalece, el Señor está con nosotros. Y algo que realmente me gustó mucho de todos estos versículos que les he dado es que el Señor nos hace vencedoras. La gracia me hace vencedora y ahí es donde me paro y esa es mi identidad y ahí es donde me sostengo. Entonces entendí que el proceso no era un castigo, era una preparación. El Señor nos prepara. Y así como yo estuve caída, ahora ayuda a otros a levantarse, a decirles, sabes que sí se puede salir adelante. Sí, es normal muchas veces que nos enojemos con el Señor y realmente que le llevemos nuestras cargas a Él, no que las llevemos a las personas, sino a Él, solamente a Él, que luchemos, o sea, que el Señor sea quien le digamos, Señor, me siento así, que no vayamos con otras personas a lo mejor a decir, no, es que el Señor no cumple, el Señor no me escucha, o sea, a Él directamente. Vayamos con Él porque Él es el único que nos va a traer ese consuelo, por eso nos dejó a su Espíritu Santo. Y realmente tenemos dos opciones, realmente tenemos dos opciones, o seguir viviendo desde la herida o empezar a vivir desde la gracia. El Señor nos invita realmente a que vivamos desde esa gracia, pero está en nosotros si queremos dejar esa mentalidad de víctima o abrazar nuestra identidad en Cristo. Que realmente creamos que el Señor sí puede transformarnos, que creamos que el Señor sí puede hacer la obra en nosotros, que creamos que somos suficientes, que creamos que somos capaces, que creamos que el Señor nos puede llevar a lo inimaginable. Y no solo recibamos esa gracia, sino que respondamos a su gracia, que actuemos, que no nos quedemos ahí nada más, sino que respondamos a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y ya para cerrar realmente, los invito a hacer una oración. Quiero orar por todos ustedes, todas ustedes que se han sentido así. Entonces cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te pido por cada mujer aquí, por la que sonríe afuera, pero está rota por dentro, por la que se siente insuficiente, por la que cree que nunca cambiará, por la que piensa que ya falló demasiado. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que toda mentalidad de derrota se rompe, que toda culpa se cae, que toda voz del pasado pierde autoridad. Y declaro que tu gracia las levanta, que tu gracia las sana, que tu gracia las restaura. Y que donde hubo cansancio nacen nuevas fuerzas, donde hubo vergüenza nace una nueva identidad. Y donde hubo lágrimas o donde había lágrimas, Señor, empieza una nueva historia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y realmente espero que esta palabra traiga mucho fruto a sus vidas, que esta palabra sea de mucha bendición a sus vidas y que vivamos en esa mentalidad, en esa identidad, más bien esa identidad que el Señor nos ha dado y que quitemos esa mentalidad de nuestra mente, esa mentalidad de víctima en el nombre poderoso de Cristo Jesús.